Hola, bienvenida amigos a este nuevo vídeo. ¿Recordáis el último ejercicio que hicimos? Pues vamos a plasmarlo sobre una tablilla. He utilizado una tablilla de estas de DM y le he puesto imprimación y pintura blanca, también podéis poner gesso. Lo lijáis y trabajamos. Me marco el boceto que he diseñado. Cada vez irán siendo más, lo veremos más juntos. Recordar la dial del tren. Es un breve resumen de lo que hemos dado en la lección 11. Esto también forma parte de la lección 11, pero más que nada era para que recordarais. También deciros que ahora saldrán los enlaces, para que recordéis las lecciones anteriores y os resulte más fácil. Os recuerdo de todas formas que empezamos por la realización de un boceto, lo que es una idea, luego vamos dando manchas, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, es dar más o menos el color que corresponde a cada parte, a cada objeto, a lo que forma parte de todo el cuadro, ir tapando todo lo que son los poros blancos, ir definiendo pues por colores. Luego ya más tarde iremos definiendo. Tenéis lo que es una ristra de macetas en la puerta de una casa. Os recuerdo que la línea de horizonte pues está alta, estamos mirando hacia abajo. Prueba de ello es que no vemos la parte superior de la puerta ni de la ventana, pero si vemos o entrevemos algo del interior, que eso sería la zona más alejada en este caso, en este ejemplo, y vamos a ir definiéndolo. Trazamos el color, ya que tenemos el color del grosor del muro, pues también le doy a lo que es el grosor de la ventana con el mismo tono, le daremos para así ya pues aprovechamos que hemos hecho la mezcla de color, pues la aprovechamos y así también hay una concordancia y una coherencia en el cuadro. Estoy utilizando un pincel redondo del número 4 y lo mismo, seguimos ahora dando la parte profunda, el interior de la habitación a través de lo que se ve por los cristales de la ventana, y luego pues definimos un poquito mejor las cortinas que están más próximas al observador, a la calle, y es solo un juego ir fundiendo lo que son sombras, luces para ir dando la forma. Estoy aclarando lo que es la pared, ha quedado muy amarilla, pero bueno, ya sabéis que la pincelada la doy en vertical, así con el movimiento de la pincelada también nos ayuda a definir lo que estamos trabajando. Como la cera, el gris es muy frío, pues lo voy a ir aclarando, ir definiendo todo lo que es el bordillo de la cera, que quizás luego posteriormente lo haga más claro porque no me gusta tan oscuro. Y bueno, es más que nada ir poco a poco definiendo. Ya está entero manchado, pues vamos definiendo hasta que veamos que el conjunto está terminado. Y esto también ahí le da la luz tanto a ambas caras del borde de la cera. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al ser de tierra la calle, esta pues salpicará a la zona más próxima de la cera al borde, con lo cual sí haremos ahora después un poquillo más marrón el borde. A la hora de definir siempre empezamos por la zona más alejada, son planos, unos tiestos se van tapando a otros, con lo cual vamos definiendo y ya sabéis, jugamos con la pincelada en horizontal y en vertical para así definir la forma del objeto. Ahora con los verdes, ahí en el fondo pues estarán menos contrastadas las luces y las sombras y vamos así progresivamente avanzando hacia la zona del observador, que es la más, digamos que el observador está en la parte inferior izquierda. Lo mismo, zona de luz, zona de sombra y alternamos. Vamos marcando lo que es una línea de trabajo, pues bueno, al ser un botijo más grande pues pondremos un arbusto un poquito mayor. Y con lo mismo, veis que todo el rato estoy utilizando el pincel redondo. Vamos andando las hojas, estas mismas hojas se dan sombras unas a otras, con lo cual jugamos con los tonos claros y oscuros
y para dar el claro pues utilizo en este caso un poquito de blanco para el verde. Está alejado y no es tan exagerada el contraste entre luces y sombras. Igual se proyecta una sombra tanto en la cera como en la pared, y la propia planta también generará una sombra. La luz no viene del sol, estamos en el exterior, con lo cual la sombra que proyecta en la pared siempre será del objeto hacia abajo. Y nada, vamos continuando y nos vamos al siguiente botijo o a la siguiente tiesto maceta. Estoy procurando dar distintos tonos de marrones, pues suponiendo que no todas las macetas sean fabricado, digamos, con la misma materia prima. No todas las arcillas son iguales, ni todos los barros tienen las mismas características, pues por eso me gusta alternar distintas tonalidades en las macetas. Pero lo que es importante es que veis que la sombra ya va siendo un poquillo más fuerte, ya voy introduciendo más el negro, y también incluye lo que es un poquito la base, y aquí en la parte superior, aunque la haga, pues luego realmente no se va a ver. Con el verde estoy usando multicarga, pero sobre todo el más oscuro para que las pilistras luego ahora queden contrastadas. Y os repito lo mismo, en todo momento estoy utilizando el mismo pincel redondo. Voy ahora con un medium en el que he mezclado el medium con blanco y un poco azul, y dando una pincelada en diagonal que me dé el reflejo del cristal. Ahora con lo que es todo el marco de este cristal, de la ventana, que hay una zona más en sombra, que la voy a dejar así un poquillo más oscura, y luego una zona más en luz. Con la ayuda de la escuadra lo que estoy haciendo es para que me salgan las líneas más rectas. Ahora con el ocre voy aclarando una zona de mayor luz a ambos lados, y así se ve la junta. Y ahora es lo mismo, en la maceta de la ventana la vamos definiendo, también tiene una zona que le da más luz, una zona que le da más sombra, pues buscamos eso, los contrastes. Eso es. Y ahora pues bueno, le ponemos el verde y ya está. En la zona de luz bien. Ya hemos hecho el siguiente botijo, está en marcha rápida y es más que nada para que no os resulte pesado el vídeo. Nuevamente tenemos un arbusto en un botijo y vamos dando primero pues lo que son las hojas que reciben menos luz, que son las de abajo, luego damos un verde intermedio y ahora un verde claro. Siempre en la luz la reciben las hojas que están más hacia el exterior, en la parte superior de cada ramillete. En este caso quizás ahora más tarde ya estoy metiendo el verde manzana, pero voy a meter un poco de amarillo posteriormente para que dé más fuerza, más contraste. También tenemos que tener en cuenta que cada rama y cada hojita pues generará una sombra en la pared, que lo hacemos con medium y marrón, pero voy a dar primero esta parte del amarillo para acentuar la luz, ya que lo he pensado pues lo hago. Y así unas hojas se van dando sombra a otras. A la vez también, como os he dicho antes, dará la sombra en la pared. Está el botijo demasiado cerca y estoy utilizando lo que es el medium con el marrón oscuro, por eso queda como más transparente la zona de sombra. Pero debemos tener en cuenta, todo esto contrasta con la claridad de la pared y así nos da mayor realismo a lo que es un día soleado. Y con lo que estamos pintando también genera sombra sobre el propio botijo. En el siguiente tiesto pues lo mismo, damos zona de luz, vamos alternando con zona de sombra, alternamos la pincelada horizontal con la vertical hasta que ese movimiento de pincelada me ha definido el objeto que estoy pintando. Genera nuevamente una sombra, van todas con la misma inclinación en la base y hacia atrás, hacia la pared. Ahora con otro tono de verde y usando el mismo pincel, porque es un ejemplo que veáis lo versátil que son los pinceles. Estoy dando otro tipo de pincelada para que los verdes pues correspondan a una planta completamente diferente a las anteriores.
vas mezclando con verdes más claros, verdes más oscuros, y así vamos consiguiendo y definiendo pues una plantita nueva. Y vamos al penúltimo tiesto y hacemos lo mismo. Zonas de luz, zonas de sombra, alternamos las pinceladas horizontales, las verticales y vamos jugando hasta que nos quedamos convencidos de que más o menos lo hemos conseguido. El objetivo está, que es una maceta que recibe luz por un lado, por la derecha, y sombra por la izquierda, la proyección hacia la pared y en la base. Y ahora otro tipo de plantita. Simplemente como si utilizamos solo la punta del pincel redondo, si lo aplastamos más o lo aplastamos menos, y combinando los distintos verdes y haciendo que contrasten estos, porque con los claros y los oscuros pues vamos consiguiendo distintas plantas. Quizás esta sea la planta, la maceta más importante, es la que está en primer plano, la que el observador ve más definida, donde las sombras son más intensas, las luces también. Eso es lo que nos va a ir dando el mayor realismo a todo el cuadro que estamos pintando. Y nada, es lo mismo que anteriormente, ir alternando pinceladas horizontales con verticales, zonas de sombra y la proyección de esta sombra tanto en la cera. La dejo aquí marcada, posteriormente marcaré la que es en la pared porque quiero hacer aquí pues un geranio. Y para ello ya sí he cambiado de pincel, me conviene más el lengua de gato. Y alternando, veis, me queda más aplastadito, más redondita lo que es la hoja del geranio, y con el contraste del oscuro pues es mayor realismo. Me gusta siempre dejar caer en el suelo parte de la vegetación que estoy pintando. Quizás, pues bueno, supongamos que el dueño o la dueña de la vivienda pues no ha barrido ese día o es un poco dejado. Lo mismo hacemos ahora con la ventana, y ahora lo que hago es también para aclarar un poco más y dar intensidad a la luz soleada, pues con medium y marfil estoy aclarando ese gris para que me quede un gris más azulado y me queda más entrañable, no me queda tan frío. Y lo mismo con el medium, me vale el color que tengo debajo, el movimiento de la pincelada está señalando, va en dirección a la línea de horizonte, siguiendo estas líneas de fuga, y así pues conseguimos ese mayor realismo. Vuelvo a marcar todo lo que es el borde y siempre pues eso discretamente, como también recibe mucha luz las dos caras, pero discretamente con el medio y el marrón, pues lo que hago es marcar esa diferencia, y veis que las pinceladas que dan a la calle pues son más en vertical, para que así también pues dé más realismo. Y es cuestión de continuar, hacer, ya sabéis, con lo de las vías del tren, los adoquines estos cada vez irán más juntos, y también hay unas pequeñas hierbecitas que me ayudan entre la tierra y el borde, que te ayudan. Ahora voy definiendo nuevamente con el pincel redondo, dando puntitos, pues hago lo que son las flores. Empiezo pues con la más importante, la que más se ve, que es la que está en primer plano, y posteriormente ya daré la sombra en la pared, porque estos geranios que sobresalen con ese tallito pues también generarán una sombra. Pero ahora mismo estoy con el color rojo, estoy con las plantas del suelo, voy a continuar ahora pues dando unas plantitas con el amarillo y el blanco, y así van contrastando las distintas macetas. En los dos botijos lo que quiero pues es hacer una especie de glicinias, es más arbustivo, y haremos también que algunas caigan al suelo, que así tenemos mayor realismo. Haremos lo mismo, contrastar estos rosas con el blanco, y así pues nos queda también la luz y la sombra en las flores. Aquí igual, quizás menos intenso al estar un poquito más lejos, y el geranio de la ventana pues lo voy a hacer rosa en vez de rojo, y lo que hago es contrastar los blancos con los rosas. Y prácticamente estamos terminando. Veis, le damos intensidad también y sombra a lo que ha caído al suelo.
Bueno, más o menos esto es el resultado. Es un vídeo largo, se hará en varias partes porque si no duraría muchas horas. Pero bueno, lo importante es que saquéis la idea fundamental de lo que son las perspectivas, las líneas que van hacia el horizonte, esa línea horizonte imaginaria, pero que ya conocemos todos, y cómo están más definidas la zona cercana al observador y menos definidas las que están más alejadas. Las sombras son también más fuertes en la zona cercana y menos fuertes en las zonas alejadas, porque siempre vemos mejor lo que tenemos cerca, no lo que tenemos lejos. Podríamos continuar definiendo muy bien cada planta, haciendo más sombras, más vegetación, pero realmente no era el objetivo de este trabajo. Simplemente que veáis de lo que era un ejemplo, como hicimos el otro día, de cómo luego se puede plasmar en una simple tabla. Y luego, si queréis, pues colgarla en la pared y enmarcarla. ¿De acuerdo? Solo espero que os haya gustado. Ya sabéis, le dais al dedo y así me entero, y un beso muy fuerte a todos. Os veo en el próximo vídeo. Hasta luego.